Ya está en el estudio Arturo Magaña Duplancher, él es director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Anteriormente fue secretario técnico de las comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y de organismos internacionales en la misma institución. Es maestro en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Arturo, bienvenido de nueva cuenta a Foro Global. Gracias, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Oye, la última vez que hablamos, creo que todavía era Rex Tillerson, secretario de Estado, ¿no? Correcto. Y el gabinete de Donald Trump no había sufrido lo que acaba de volver a sufrir, cambios. Hay incluso por ahí también trascendidos de que el director o el jefe del gabinete del presidente Trump lo ha llamado idiota, a ver si nos lo sacan después también este general. Pero en el Departamento de Estado, que es el que conduce la política exterior, llegó un exdirector de la CIA de los servicios de inteligencia, Mike Pompeo. ¿Cómo lo ves? Pues es un personaje peculiar, cuya biografía nos recuerda, digamos, esta tradición, vieja tradición republicana, a veces también demócrata, de gente formada en el ejército, que después pasa por el filtro de la política electoral o bien por el filtro de la política profesional y se consolida como un personaje con peso propio, con una figura política, un respaldo político importante y además con ciertas ideas semejantes, digamos, a las del presidente en turno. Y es el caso de Pompeo, que además junta otros elementos interesantes que tienen que ver con su paso por Harvard. No es frecuente que después de estar en West Point y pasar 5 años en el ejército, llegando a capitán, etcétera, pasen por Harvard, ¿no?, la Escuela de Derecho, y después por un paso también muy exitoso, bastante controversial, pero exitoso al fin, en la empresa, concretamente en la industria aeronáutica en Wichita y por la industria petrolera, impulsada también por sus patrones empresariales, los de Koch Industries. Por tanto, junta todos esos elementos y me parece que es un perfil muy completo dado el interés de Trump de empezar, digamos, a reorientar el gobierno hacia una postura más nacionalista, más nativista, menos abierta al mundo, me temo. A ver, hay también a lo largo de la historia del Poder Ejecutivo en Estados Unidos una disputa casi siempre entre quién puede influir más en el presidente en política exterior. Sí. Si el consejero de Seguridad Nacional o el secretario del Departamento de Estado. ¿Ves en Mike Pompeo la posibilidad de que en efecto él se empodere, como no hizo Rex Tillerson? Realmente a Rex Tillerson hay quien dice que pues, ni le contestaban la llamada en la Casa Blanca de repente, ¿no? Sí. ¿Sí ves que Mike Pompeo pueda convertirse, digamos, en este referente de política exterior? Sí, totalmente, y más, digamos, con el nombramiento reciente también de John Bolton. Ellos tres me parece que son bastante cercanos ideológicamente. Lo son en la medida que también son un poco los padres fundadores del Tea Party, del Partido del Té, y también, digamos, de esta asociación entre el Partido Republicano, la Asociación Nacional del Rifle, y todo este grupo de gente que piensa un poco bajo la égida ideológica del objetivismo en Estados Unidos. Ayn Rand, el propio Pompeo ha dicho que esa es su lectura favorita, la de la rebelión de Atlas. Esta idea de que el Estado es el enemigo y de que el empresariado es la vanguardia del cambio social, ¿no? Sí. Y de que son ellos quienes tienen que apuntalar, digamos, las grandes transformaciones del país. Obviamente en términos de política exterior me parece que sí. Y eso puede tener también un efecto positivo, si bien todavía es pronto para advertirlo, para el Departamento de Estado, que había estado muy marginado de la toma de decisiones y que tenía un montón de vacantes ahí sin poderse ocupar, justo por la incapacidad de interlocución del propio Tillerson con el presidente. Eso va a cambiar, él tiene el oído del presidente. Claro. Había habido incluso varias cartas públicas de algunos ex diplomáticos, ex embajadores y demás del Departamento de Estado, que le habían dicho al presidente Trump y que habían renunciado incluso al servicio exterior por el hecho de que sentían que la presidencia no lo estaba tomando en cuenta, que el secretario de Estado no estaba realmente en comando y demás. Oye, para México, ¿cómo podría ser? ¿Podría haber un cambio, un viraje hacia América Latina también en torno al Departamento de Estado? Habrá un cambio seguramente también en la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos, que es la que se encarga de la relación con América Latina. Seguramente sí. De entrada son solo 3 los altos cargos del Departamento de Estado que están ocupados hoy. Entonces tendrá que tomar esa decisión Pompeo. Pero además es un hombre muy cercano a Marco Rubio y a las preocupaciones de Marco Rubio. Marco Rubio fue quizá, junto con el propio Trump, uno de los principales impulsores de la llegada de Pompeo.
Y durante la comparecencia fue además muy claro que le interesan los temas de Venezuela y de Cuba. Sí. Entonces, más dureza, digamos, respecto a estos temas, seguro. Totalmente, muchísima más dureza y muchísimo más enfoque sobre, digamos, los retos que enfrenta Venezuela. Pero en relación con México, durante su paso por el Congreso, estos 3 periodos en el Congreso, fue verdaderamente un enemigo de una reforma migratoria, fue un gran defensor de la seguridad fronteriza, y como director de la CIA nos advirtió en varias ocasiones, alguna vez incluso en México, pues que de que México es parte de las prioridades estratégicas de la CIA por una serie de elementos, incluidos los del trasiego de drogas, pero sobre todo los relacionados con el cambio político en México. Entonces le va a estar poniendo una atención nueva a México. No sabemos si eso es bueno o malo, es pronto para decirlo, pero de entrada tal vez regresaré yo al punto anterior. El hecho de que el Departamento de Estado se haga cargo otra vez de una parte importante de la relación con México que venía comunicándose o desahogándose a través de la Casa Blanca, me parece que es buena noticia. Puede volver a los carriles profesionales, usuales de la diplomacia. Haya más actores alrededor también. Exactamente, ¿no? Sacarlo de la égida de la Casa Blanca, yo creo que puede ser muy buena idea. Claro. Ahora, en el Senado también ocurre algo extraordinario, ¿no? El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores está a punto de retirarse, no va a buscar una reelección al cargo el próximo noviembre, y ese es un cargo muy poderoso, o lo ha sido, digamos, en algunos momentos de la historia. Ahorita Pompeo no va a tener, o va a tener ahí en el Senado a una contraparte que está a punto de irse. O sea, realmente sí tiene como esta posibilidad de empoderarse en el cargo. Bueno, sí, y además enfrenta el periodo electoral, es decir, él entra justamente en el punto más álgido quizá del inicio de la campaña y le tocará desahogar muchísimos desafíos, ¿no? De entrada el tema de Corea del Norte, que me parece absolutamente central y que de alguna manera parece que lo lleva a ese cargo, es decir, el encuentro que tuvo como director de la CIA hace unas semanas en Pyongyang. Pues la verdad es que ese es un tema súper relevante, está preparando el encuentro con Trump, pero además el acuerdo nuclear con Irán, que de algún modo está de la mano de este tema de Corea del Norte, también le va a tocar desahogarlo y el 12 de mayo sabremos si efectivamente le dan una extensión del plazo, si logran transformarlo, lo cual parece imposible, o si, como lo ha advertido el propio Trump, él será quien opere el retiro definitivo de Estados Unidos de este acuerdo. Representante de Estados Unidos ante México, embajador o embajadora, ya se va Roberta Jacobson, se acaba de despedir. Ya hay nombres por ahí que suenan. ¿Tienes algo más de información o sabemos si Mike Pompeo tiene ahí algún candidato o candidata? Pues no tenemos más información, pero si lo tuviera Mike Pompeo, seguramente no podría, como en muchos otros temas, desautorizar la visión del presidente. Mike Pompeo, por ejemplo, no es un hombre que haya construido una carrera contra el libre comercio. Es bastante aperturista. Quizá en eso podría irnos bien. Pues muy bien, pues muchas gracias, Arturo. Vente pronto para seguirle dando seguimiento a estos temas. Gracias, Genaro, un placer. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Te invito para que continúes con mi compañero Eric Camacho y las noticias. Y por lo pronto te deseo muy buenas noches y nos vemos mañana.